¿Queréis aprender mis técnicas secretas de masaje para quitar el dolor de hombro? Pues quédate que te las enseño. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo mis técnicas secretas para un dolor de hombro, un masaje, para dar un masaje con dolor de hombro, ese dolor que te puede originar una tendinitis. Y nos vamos a centrar en el supraespinoso. Madre mía, cuántos hombros hay padeciendo del supraespinoso. Parece que solo se pone malo ese músculo. Pues no, los músculos empiezan a ponerse mal y ese es el que falla porque biomecánicamente se lleva la peor parte. Te lo voy a mostrar, te lo voy a dibujar. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Fisiológicamente. Vamos a buscar lo que es la espina de la escápula, ¿de acuerdo? Que va todo por aquí. Por aquí terminaría la escápula, ¿vale? Y el supraespinoso tiene la peculiaridad, ¿de acuerdo? Esto es la clavícula, de pasar por debajo de un puente, que es esta, la articulación acromioclavicular. Y está en la fosa supraescapular, ¿de acuerdo? En esta zona donde se inicia aquí y tiene esta direccionalidad pasando por debajo de ese puente e insertándose, ¿de acuerdo?, en el húmero. Tiene bastante gracia porque la inserción, si hacemos el infraespinoso, pues viene por aquí, ¿de acuerdo?, con esta direccionalidad. Entonces, hay uno que aquí, pues básicamente lo que nos pasa es que erosiona mucho, a veces hay poco espacio en la fosa subacromial, ¿de acuerdo? Y se producen los problemas que se producen de erosión, ruptura, inflamación. Pero muchas veces este músculo lo hemos puesto como diana, con dos puntos gatillo, uno más proximal y otro más distal. Entonces, ¿cómo haremos para tratar el supraespinoso y la musculatura que está alrededor y que no nos duela y que no nos genere tendinitis y que nos alivie el dolor de hombro? Pues de la siguiente manera. Pero antes vamos a limpiar esto, ¿no? ¡Listo! Pero antes de empezar el tratamiento, que os penséis que os voy a poner ya aquí a darme chicha y a explicaros mis técnicas secretas de masaje para el supraespinoso, pues no, porque hay musculatura anterior que desequilibra muchísimo el hombro y primero tendremos que tratar por la parte anterior del hombro. Ya nos hemos dado la vuelta y empezamos a tratar el hombro por anterior, porque si no ecualizas lo que es el pectoral, las fibras de todo lo que es el deltoide anterior y el bíceps, no vas a poder regularizar jamás el hombro. Siempre el supraespinoso puede estar supeditado a todo lo que es la musculatura anterior. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues como siempre os digo, chicos, un poquito de aceite, que tampoco hay que coger mucho porque cuanta más aceite, menos profundidad, y le vamos a preguntar al cuerpo si podemos pasar. ¿De acuerdo? Cogemos manita al pecho, si tenemos confianza y no se asusta el paciente, le cogemos de la mano tranquilamente, relaja el codito, déjalo caer. Muy bien, ¿veis esa relajación que se ha producido? Pues esa es la que quiero. Y ya empezamos a tocar el bíceps, pasamos un poquito por el pectoral y por lo que es el deltoides. Así vamos a hacer el típico amasamiento que os digo, con el que tenemos que preguntar si podemos pasar. Se trata simplemente de activar la sangre, de activar la piel para el siguiente masaje que vamos a dar. Desde esta misma posición podemos hacer 3 o 2 líneas de ataque directamente con el dedo, no dedo reforzado porque te pasas de energía, a no ser que sea un bíceps muy voluminoso, y es tan sencillo como guiar desde el origen a la inserción, la relajación, relaja el codito, es muy normal que el paciente coja un poquito de defensa, ¿de acuerdo? E iremos guiando hasta terminar, ¿de acuerdo?, en la clavícula, llevándonos también y tocando las fibras del deltoides. Podemos hacer 3 minutitos estas pasadas profundas por el bíceps para quitarle tensión. Es muy raro que un bíceps esté dando mucho problema, pero sí que a veces que hay tendinitis en la cabeza del bíceps y bueno, pues es un follón porque el bíceps es un músculo muy eficiente y cuando se enfada de verdad, ¿vale? Después de esta posición, lo que yo os recomiendo, podríais trabajar un poquito deltoides manualmente, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer un cambio, nos vamos arriba, vamos a tratar las fibras del pectoral y el deltoides. Para eso vamos a irnos a la parte superior de la camilla. Vamos a ello. Seguimos con el deltoides y lo que son las fibras del pectoral, ¿de acuerdo? Mucha gente el dolor de hombro
que le irradia en los puntos galactíticos que os he dicho, por el bracito hasta la mitad del brazo, rara vez baja de aquí, lo confunde con un infarto. Fíjate, tenemos un dolor de hombro, una espalda que no nos cuidamos y la gente se asusta tanto que se piensa que es un infarto. Así que chicos, acudir a vuestro fisio, hacer estiramientos de hombro, cuidaros, hacer estas técnicas de masaje, porque si no, pues menudos sustos podéis llevar. Desde esta posición, una técnica para amasar bien el deltoides, coges tanto por delante como por detrás, como con manos reforzadas. ¿Veis esto? Que hago una pinza. Podéis hacer esto o podéis hacer esta pinza. Yo estoy más cómodo con esta pinza, ¿vale? Partimos de la clavícula, eso es por delante, y nos vamos al deltoides, donde termina, ¿de acuerdo? Fibras anteriores, mediales y posteriores, que gancheo por detrás. Una vez que hemos hecho 3-5 minutitos este masaje, vamos a ir con las fibras del pectoral. Cogemos el bracito, le decimos al paciente, relaja un poquito y vamos desde aquí a hacer un amasamiento. A mí me gusta peinar así las fibras, ¿vale? Con un circulito. Pues esto aquí para que lo veáis bien. Vamos a hacer ahí, eso. Con un circulito. Entramos, le damos un masajito y con un circulito. Desde aquí podríamos tratar las fibras de todo lo que es el subescapular, redondo mayor, redondo menor, gancheando con esta mano, como veis me cambio para que lo veáis bien, gancheando y llevándolo por debajo. Salimos por debajo de la escápula y podríamos ganchear con los dedos, técnica en garra. Técnica en garrita. Ahora ya falta un poquito de aceite, estoy generando, ¿veis la piel roja? Qué rápido se ha puesto roja, porque estoy generando muchísima fricción, pero bueno, eso son pasadas neuromusculares, así se relaja muy rápido la musculatura. Cuando ya hemos tratado toda la zona del bíceps, toda la zona del deltoides y toda la zona del pectoral, ya no va a haber una tensión que lleve la cabeza del hombro hacia adelante, llega a sufrir a mi supraespinoso, ya va a estar relajada y va a poder estar en su punto idóneo. Así que ahora vamos a darnos la vuelta y vamos a continuar con el tratamiento. Ya hemos dado a nuestro paciente la vuelta, ya hemos tratado la parte anterior y ahora nos toca la parte posterior. ¿Cómo se empieza siempre todo a mis masajes, mis técnicas de masaje secretas, secretísimas de la muerte? Pues tenemos que tocar todo el hemicuerpo que vamos a tratar. Realmente si hay que soltar un hombro también habría que soltar el otro hombro, porque el problema puede venir de una desviación de la otra parte homolateral y estar generando un problema en la parte más débil, por ejemplo, ¿vale? Pues habría que soltarlo todo. Pero bueno, quedaros con esta copla. Ya hemos tratado por delante y ahora vamos a tratar por detrás. Como digo, un amasamiento, veis, con ambas manos durante 5 minutitos, despertando pues toda la musculatura que vamos a tratar, aunque ya hayamos rozado el deltoides antes. Mirad, yo iniciaría con técnica de dedos reforzados. Esta es la línea de la espina de la escápula y empezaría haciendo un barrido por todo lo que es el dorsal ancho, fibras de trapecio, nos metemos en infraescapular y nos vamos hasta el hombro. Reforzamos deditos para hacer un poquito de más fuerza y hacemos, pues como os digo, 3 minutos, 5 minutos de pasaditas. Cuando hayamos hecho estas 3 minutos de pasadas, pues podemos focalizarnos un poco más en el infraespinoso. Nos metemos en el infraespinoso, debajo de la espina, reforzamos y hacemos esas pasadas lentas, suaves, fijadas, sin matar al paciente. Menos es más. No se puede hacer más de 5 o 6 kilos, porque no tiene ningún sentido. Generarías un edema en el músculo, te llevarías fibras por delante, entonces no tiene ningún sentido. Para atacar a todo lo que son los erectores, romboides y musculatura que intervienen en la movilidad de la escápula, y es vital tocarlos para relajar y para que el supraespinoso, que es el último el que vamos a tratar, no se vea complicada su existencia por otra musculatura, vamos a hacer unos dedos reforzados con 3 líneas de acción que cubren mis 3 dedos, pues por toda la parrilla dorsal, llegando al cuello. Hacemos reforzado, dedos reforzados por la pisiforme, ¿de acuerdo? Y si queréis terminar dándole un poquito de cariño al cuello, pues ahí estupendamente. Otros 3-5 minutos. Para hacer estas técnicas un poquito más potentes, podríamos utilizar pulgar reforzado. Si esta es la espina, con un pulgar reforzado podríamos hacer el infraespinoso, trabajando 3 líneas de acción. Este es el ángulo inferior de la escápula, serían esas 3 líneas, en el que abrimos la mano, reforzamos con este dedito e incluso podéis hacer este gancheo, ¿vale?
Y la última, que se nos va un poquito, tenéis que levantar hombros. Mi camilla está un poquito alta para hacer esto, pero serían esas 3 líneas de acción. ¿Qué vamos a hacer? 2 líneas de acción a nivel de la musculatura dorsal, con el dedo orientada al lado de la columna. Todo esto se hace más cómodo estando desde el otro lado, chicos, pero es que si no, no veríais nada, ¿vale? Yo me tendría que poner desde el otro lado y trabajar así, pegado al paciente, no así, ¿de acuerdo? Pero es que si no, no lo veis, pensar que deberíais de estar en este lado. Haríamos 2 líneas de acción, apoyándonos sobre el dedo gordo, dedo reforzado, o incluso si queréis meter una técnica nudillar en la que estabilizamos con la mano y con la otra desarrollamos toda la energía. ¿Sí? Y así tenemos pues toda la musculatura paravertebral sueltecita. Vamos a hacer los 2 últimos músculos que yo trataría, 3 últimos músculos que yo trataría. Toda la zona del redondo menor, redondo mayor. Técnica de gancheo. Gancheamos, ponemos las 2 manos así y gancheamos. Nos metemos por aquí y gancheamos por debajo de la axila hasta el bracito. Gancheamos, nos dejamos caer un poquito, y como si nos fuéramos a caer, fijar cómo se mueve el hombro y pasamos por toda la zona que podemos tocar del subescapular y también le damos un toquecito a redondo mayor, redondo menor. Muy interesante, incluso aquí arriba, pues bueno, el tríceps, ¿de acuerdo? Penúltimo músculo que vamos a tratar, pues el trapecio. Al trapecio hay que darle cariño, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer talón de la mano, hacer unos circulitos, fibras medias, hacemos un talón de la mano y mira, cogemos deltoides, cogemos infra, mira, cogemos infra, cogemos supra, cogemos deltoides, todo está superpuesto, pero los estoy seccionando para que sepáis a qué estoy tirando, más profundo, más superficial, ¿de acuerdo? Hacemos ahí pues unas pasaditas, otros 3 minutos. Para las fibras más superiores podemos ganchear con los dedos, como estáis viendo, para relajar un poquito. Perfecto, otros 3 minutos, fibras superiores de trapecio. ¿Que quieres meterle mucha energía al trapecio? Puedes hacer un pulgar por delante, las fibras anteriores, las fibras medias, todas las fibras altas, pero ya estaríamos metiéndonos en la zona que vamos a tratar. Entonces, como vamos a tratar el trapecio, podrías arrancar de T1, T2, T3 e irnos hasta el acromion, ¿de acuerdo? Eso es. Eso es. Eso es, estas 3 líneas de acción para el trapecio más superficial. Ahora nos vamos profundo, ¿de acuerdo? Que es el supraespinoso, ya lo hemos dibujado antes. ¿Y cómo le decimos al supraespinoso que se esté quietecito? Pues con estopa. Este es un músculo que le va muy bien la estopa. Nos vamos donde empieza el borde interno de la escápula, la espina estará por aquí, nunca pasaremos por encima de la escápula y son 2 líneas de acción. Por aquí hasta donde termina, ¿de acuerdo?, el acromion. Luego podríamos frotar un poquito lo que es la inserción, pero vamos a centrarnos en el vientre muscular. Reforzamos con pisiforme y bloqueamos, nos dejamos caer y técnica súper potente. Cuando llegas al final, lo que haces es envuelves con la mano el hombro. Te vas para atrás, te vas otra vez donde empieza la escápula, al lado de la espina, y le das toda la cañita del mundo. El siguiente punto sería unos centímetros por encima, sin salirnos y sin meternos aquí arriba ya, que sería la segunda secuencia de las 2 líneas que os he propuesto. ¿Cuántas veces? Con 3 minutos va que chuta. 20 pasadas bien fuertecito, que chuta es que le va bien. Que luego me decís, qué raro hablas. No, claro, es que yo soy de España, de Madrid, del barrio del Pilar. ¡Ole, el barrio del Pilar! Y, como os digo, estas 2 líneas de acción. Ya hemos tocado por delante, hemos tocado por detrás, hemos ido de más superficial a más profundo, pero ahora tenemos un punto gatillo activado, que teníais 2. Vamos a hacer el más medial, que nos discurre la irradiación, sobre todo por el hombro, viaja y a veces se mete mucho en el codo y un poquito en el brazo. Entonces, buscaríamos las fibras que queremos seleccionar, que encontramos con esa irradiación, le diríamos al paciente, ¿sientes irradiación? Sí, las tenemos activadas. Generaríamos una presión y nos iríamos a un silencio muscular. Relaja el bracito, no hagas nada, lo moveríamos hasta que nos dijese, pues ahí el dolor, ya no siento nada. Y nos quedaríamos 90 segundos, técnica de Jones, o incluso un poquito más, hasta que desaparezca totalmente el dolor por presión o la irradiación desaparezca. La irradiación no debería de pasar de lo que es el antebrazo, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí se puede concentrar, como digo, codo, un poquito en el hombro,
pero ahí sería la técnica de inhibición de punto gatillo, de esta técnica secreta. Bueno, son las técnicas que hacemos todos los días en la clínica, no son tan secretas, pero quería mostrarla. Y con esto habríamos terminado nuestro tratamiento para el dolor de hombro, sin antes darle cariño otra vez al hombro durante 5 minutos. ¿Veis? Antes la postura que tenía. Esta postura no es correcta, ¿eh? Te puedes hacer daño en la espalda, ir hacia atrás y luego ir hacia adelante. Entonces, os recomiendo encarecidamente que volváis a la posición que teníamos antes, porque esto es mucho más interesante. Trabajas con el movimiento de tu cuerpo y no lo que estabas haciendo antes. Claro está, yo debería de estar aquí para que fuera todo más alineado. Espero que os hayan gustado estas técnicas de masaje, condiciones y cosas generales. Siempre empezar con un amasamiento suave. Siempre empezar de menos a más. Al paciente no tenéis que partirlo por la mitad. Estas técnicas debería hacerlas un fisio, un profesional capacitado. Yo las muestro para que las conozcáis y los profesionales capacitados dejadme un comentario a ver si os gustan o vosotros utilizáis otras. Estas técnicas siempre van con el estudio biomecánico del brazo anterior, si lo puede mover, no lo puede mover, y con test traumatológicos. No os olvidéis que esto no es dar masaje por dar masaje, esto es para una patología de hombro. Como hemos dicho, supraespinoso, cabreado, con dolor de hombro, con irradiación de hombro, y si sigue así, te genera una tendinitis del manguito del rotador. Bueno chicos, pues ya hemos terminado nuestro masaje, nuestras técnicas secretas para quitar ese dolor de hombro, dolor de espalda. Os lo diré una y mil veces, dejar un comentario, por favor, suscriptores visibles, si no, no podemos contestar, son cientos de mensajes los que tenemos todos los días. Sé que os encantan estas técnicas de mensajes, son vídeos que se ven mucho en el canal. Dejadme un comentario, comentadme las vuestras, ¿qué otras zonas queréis que trate? Si os gustan estas técnicas, soy un libro abierto, os las enseño todas. Dale al like, que me han dicho que va mejor que un masaje de espalda, suscríbete y dale a la campana y como siempre os digo, hasta la curación y más allá chicos. Adiós, adiós.